visitas. Eso estuvo padre. Pasaron a visitarme y me quedé platicando, pero ya llegué. Con ustedes, la clase pasada fue el examen, así que vamos a empezar con normalización de bases de datos. Déjenme abrir. ¿Ya hay buen internet, profesora? Pues al menos ahorita no me ha fallado. De repente se pone un poquito lento, pero un poquito lento, pero para lo que he estado trabajando, bien. Entonces, ahorita por la hora me imagino que igual va a estar un poquito lento, pero nada que no podamos aguantar. Es que, ¿qué creen? Que cambia a red alámbrica y la alámbrica es más estable. Entonces, como ya me asignaron IP, es más estable. La que sí es muy inestable es la inalámbrica. Esa sí, ya, con esa sí no pude trabajar. Me sacaba cada rato. Pero ya ahorita ya con la alámbrica, ya parece que sí se puede. ¿Vale? Entonces, déjenles comparto lo que tiene que ver con normalización. Bien. Déjenme voy hasta lo que necesito. Normalización. Dejen que reaccione. Ya está acá. Esto. Bien, vamos a empezar con este tema. Es muy interesante este tema porque es lo que nos va a permitir llegar a construir bases de datos, ¿vale? El proceso de normalización es una serie de pasos, van a ser un conjunto de reglas, van a ser todo un procedimiento que me va a permitir modelar una base de datos relacional, ¿sí? Este modelo o esta acción de modelar, se habrán dado cuenta con el anterior, que me ayuda a entender de mejor manera cómo se estructura un sistema. Acuérdense, en el anterior partíamos de una documentación de 4, 5, 6 páginas y bueno, en la práctica son muchas más, pero de un texto. Y al final eso lo resumimos, lo sintetizamos en un modelo. El modelo anterior era bastante flexible, pero le faltaba lo que tiene el modelo relacional, que es la orientación a los registros. El ejemplo de los datos que ya como tal van a vivir en la base de datos, ¿sale? Este proceso de normalización va a consistir en analizar estos datos, estos ejemplos de registros, estas tuplas, ¿sí? Para saber cuál es la dependencia que existe entre ellos, cómo es que se relacionan, ¿sí? Pero ya viendo el ejemplo de la información, porque en el anterior pues todo era imaginarnos, ¿no? Imaginarnos el expediente, imaginarnos los datos del paciente, imaginarnos los departamentos, imaginar. Y aquí no. Aquí lo que estamos haciendo ya es revisar, analizar el ejemplo de la información que quiere mi cliente que viva en estas estructuras. Entonces, viendo los datos, es que se hace todo un proceso de análisis para encontrar estas dependencias de los datos. Y aquí ya tenemos que detectar, como hablábamos al inicio cuando les daba los conceptos, ya de forma más amplia y correcta, de las llaves primarias, de las llaves foráneas, y a eso se refiere esta redundancia controlada.
El modelo anterior nos sirve para entender que estos conjuntos de datos por sí solos existen, que si yo hablo de un listado de alumnos, este listado de alumnos tiene características propias, tiene atributos propios y existe por sí solo para ser una tabla, una entidad, una relación, ¿sí? Pero que también tiene relación con lo demás, con las otras tablas, con las otras entidades, con las otras relaciones. Y esto se va a dar gracias a esto, a una redundancia controlada, a lo que aquí vamos a conocer como llaves foráneas. Y estas llaves foráneas, por definición de las que vimos en la semana pasada, tenemos que una llave foránea es un atributo, uno o varios atributos que no son propios de la entidad, pero me sirven para hacer referencia a otra tabla o a otra relación. Entonces, a eso me va a ayudar la normalización, a tener la redundancia controlada donde debe de estar. A que cuando yo hablaba, se recordarán el caso de estudio, por muchos lados me mencionaban, es que tenemos que tener el número del paciente, el nombre del paciente, el teléfono del paciente en diferentes momentos, pero no por eso me voy a llevar todo. A eso se refiere, que esta redundancia no significa que voy a tener la información del paciente cuando lo registro, que voy a llevarme que voy a registrar otra vez o a dar de alta todos los datos del paciente cuando está generándose su cita o cuando lo están atendiendo o cuando lo asignan como paciente interno, sino que simplemente voy a elegir un identificador o algo que haga única a esta persona, a este paciente, y con ese dato es que voy a poder tener acceso a lo que ya se tenía. Es como sacar copias de lo que ya existía. Yo solamente registré en un solo lugar, en un solo lado al paciente y con la llave que yo estoy obteniendo de ese paciente puedo acceder a la demás información. Ese acceder a la demás información con esta clave es la redundancia controlada, que son las llaves foráneas. Pero además, algo que hace sólidas a las... ¡Ay, qué escándalo! Perdón, es que me duelen mis oídos, está muy fuerte esto. Perdón. Algo que hace muy sólidas a las bases de datos relacionales es esta parte, que se cumplan las reglas de integridad. ¿Qué es eso? Quiere decir que cuando yo tengo mis tablas, tengo mis estructuras, tengo mis relaciones, yo las tengo asociadas de tal manera que no voy a poder insertar lo que yo quiera cuando yo quiera, donde yo quiera, ni borrar lo que yo quiera cuando yo quiera, donde yo quiera, o modificarlo, sino que se tienen que cumplir ciertas reglas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en este contexto del caso de estudio del hospital, recordarán que teníamos que el departamento tenía camas, ¿no? Tenía camas registradas. Cada cama tenía que pertenecer a un departamento. Es esa dependencia de datos, esa cardinalidad que yo detecté, donde yo digo, un departamento tiene N camas, pero cada cama solo corresponde a un departamento, me habla o me delimita mi estructura para que cuando yo registre una cama, la asocie a un departamento existente. Yo no puedo dejar una cama sin relacionarla a un departamento y no puedo tener una cama relacionada a un departamento que no existe. Eso es que se cumpla la regla de integridad. Si yo lo quisiera hacer, inmediatamente y automáticamente la base de datos me va a decir, no se puede, no puedes dejar ese atributo nulo, porque la estructura dice que tiene que existir el departamento para que des de alta la cama. O no puedes dar de alta la cama a un departamento que no has registrado. Entonces, desde la estructura que nosotros diseñamos y construimos ya con el lenguaje apropiado,
ya hay restricciones, ya hay altos, ya hay reglas que me dicen si se puede o no se puede, si se puede o no se puede hacer. Y entonces, eso es lo que también le da mucha seguridad a estas estructuras relacionales, que el usuario no va a poder borrar información que no se deba borrar. Ya pasando esto como a proyectos de compras y ventas, ¿sí? Como son algunos de sus proyectos, tendría que ver con, por ejemplo, los productos que se ofertan en una tienda. Yo para poder registrar una venta de un producto, pues tengo que tener registrado el producto. Yo no puedo registrar una venta sin haber registrado el producto que voy a vender. No puedo vender algo que no tengo, ¿sí? Eso es una regla de integridad que te da la estructura, que te obliga a seguir cierta lógica de los datos, ¿sí? A que yo primero tengo que dar de alta el producto que voy a vender y después sí, ya le puedo registrar las ventas que yo quiera. A que en el caso de las bajas, que yo no puedo borrar un producto así como así. Si un producto ya tiene ventas o compras asociadas, no puedo borrarlo así como así, a menos que lo haya definido con precisión en la estructura. Hay por ahí una propiedad que se llama on cascade en las tablas que me permite hacer eso, que si yo borro un producto, borro el producto, pero se va con todo lo que tenga asociado, todas las compras o todas las ventas que tengan asociadas. Esa es una propiedad de on cascade que algunos manejadores tienen, pero por default no está activada, no se genera con esa propiedad una tabla, porque buscamos esto, que se cumplan estas reglas de integridad. Y igual en los cambios, cuando yo hago un cambio, no puedo modificar un pedido para modificarlo y agregar un artículo igual que no existe, ¿sí? Entonces esta estructura ya normalizada me da muchas ventajas. Y además, les decía, cuando yo tengo un modelo de datos, un modelo de base de datos, es más fácil entender el problema y por ende es más fácil de mantener, es más fácil de dar mantenimiento o de hacer algún cambio sobre esa estructura. Tenemos algo también importante, es que la normalización, todo el proceso de normalización, tiene varias premisas y eso le da seguridad a los clientes. La primera es la misma cantidad de información. ¿Qué quiere decir? Que estos ejemplos de datos que el cliente me da para que yo trabaje no van a cambiar, ni van a aumentar, ¿sí? Ni van a perderse. Lo que él me da, eso lo van a entender a lo mejor un poquito más ahorita que veamos las formas normales. La tendencia en las formas normales pues es a separar en columnas, separar en tablas y ir desagregando. Pero no porque lo separe pierdo información o no porque lo separe genero información nueva, información que no existía. Esa es una premisa que yo con la información que partí es con la que voy a terminar. En diferentes estructuras, diferentes formas, diferente organización, pero voy a partir voy a tener lo mismo. No invento nada nuevo y no pierdo lo que me dieron. Y no se altera la dependencia funcional. Es decir, que yo no le cambio el funcionamiento al cómo están asociadas las tablas, las relaciones, la información, ¿sí? Porque yo sigo la naturaleza de la información, sigo la naturaleza del negocio, sigo esa naturaleza según los datos que me muestran. Y la redundancia se expresa al mínimo, ¿sí? Solo en estos casos de llaves primarias o foráneas, salvo algunos casos muy, muy, muy puntuales. De ahí en fuera, yo optimizo los datos para que se carguen, se guarden, se registren donde tienen que registrarse y yo no tenga que estar haciendo esta duplicidad de registros. Aquí en la escuela, pues ustedes no han tenido oportunidad de venir,
pero sí han interactuado con diferentes sistemas escolares aquí dentro de la escuela. Dentro de la escuela nosotros tenemos tanto el sistema escolar, que es con el que llevamos toda esta parte de inscripciones, reinscripciones, calificaciones, dictámenes y demás, todo lo que es la gestión escolar. Pero también tenemos sistemas, a lo mejor han tenido oportunidad de ver el sistema de becas, ¿sí? En el sistema de becas, bueno, ustedes también registran sus datos y es para eso, para que se les dé la oportunidad o el beneficio de una beca. Pero estos sistemas están aislados, ¿sí? Están en ámbitos distintos, son proyectos distintos. Por eso es que cuando llegan a gestión escolar como alumnos nuevos, se tienen que registrar y de igual manera, cuando requieren el beneficio de una beca, se tienen que volver a registrar y dar todos sus datos otra vez, su número de boleta, su nombre, su teléfono, todos sus datos. Si se tratara de un mismo sistema, si se tratara de un mismo contexto, si se tratara de una misma aplicación o ámbito de aplicación, pues esto no sería necesario porque automáticamente se tomaría el dato de lo que generaron en un inicio al inscribirse en la escuela. Pero eso no pasa y aquí lo tenemos aislado. Entonces, ay, esto que lata me está dando. Entonces, por eso aquí sí pasa, pero no en el caso de que fuera un solo sistema. Por ejemplo, hablando de gestión escolar, ustedes se registraron al inicio cuando entraron a la escuela y ahí se les pidieron sus datos generales, su nombre, su dirección, teléfono y demás, cosas personales. Pero cuando tienen que hacer una reinscripción ya no vuelven a dar sus datos. De hecho, se les muestra automáticamente, ponen su número de boleta y se les muestra. Cuando requieren un proceso de gestión escolar, igual, si requieren una boleta, una constancia, un dictamen, una baja temporal, ya no vuelven a dar esa información porque está en el mismo sistema, ¿sí? Eso es reducir al mínimo. Y además se reducen los problemas de lógica en la administración porque se analizó el problema o el contexto del problema o del sistema desde un inicio y la estructura se hizo a la medida para soportar todos esos procesos y todo eso que se está contemplando en el sistema, ¿sí? El proceso de normalización tiene entonces por objetivos estos en particular. O sea, tiene más, pero estos son los más importantes. Primero, reducir la redundancia, ¿sí? Y las inconsistencias en los datos. Al minimizar la redundancia, las inconsistencias también se reducen porque las dependencias funcionales entre tablas quedan donde deben de quedar. No hay estas recursividades innecesarias. También se facilita el mantenimiento de los datos y de los programas. ¿Por qué de los programas? Pues porque aquí una cosa es la estructura y otra cosa es la interfaz. Y es más fácil que el diseñador del programa haga sus cambios y que yo haga los míos, porque cada quien tiene su administración independiente. Y existen aquí independencias lógicas y físicas que, bueno, vamos a ver un poquito más adelante. También tenemos que se evitan anomalías en las operaciones de manipulación de los datos, porque no solo tenemos esta parte de la estructura que blinda las inserciones, los borrados y los cambios a la estructura para que lleven cierta lógica, sino que además las bases de datos relacionales nos proporcionan un conjunto de herramientas para manejar, para administrar los usuarios que van a poder acceder a las bases de datos, ¿sí? Y estos usuarios van a tener un conjunto de permisos que vamos a poder aplicar y van a ser tan generales como yo los necesite o tan específicos como yo los necesite. Y es así que podemos ver en nuestro sistema que aunque ustedes cuando entran a su SAES, ven su información, pero no ven la información de sus compañeros, solo ven la suya, porque estas operaciones, esta manipulación de datos tiene un conjunto de herramientas de seguridad
de acceso a la información que me dan las bases de datos relacionales. Y también al tener yo normalizado un esquema relacional de base de datos, los cambios son mínimos porque se le dedicó un tiempo oportuno en el diseño para que ya al momento de estar en el desarrollo los cambios sean mínimos, mínimos porque nosotros determinamos, dictamos, diseñamos y construimos lo necesario según la problemática analizada. Entonces, este proceso de normalización busca reducir la redundancia, minimizar la redundancia y minimizar anomalías en estas operaciones. ¿Por qué solo estas tres y no la de consultas? Pues porque la consulta no afecta el registro. Si bien también damos permisos de consulta para ver quién puede consultar cierto dato, las operaciones que tienen impacto o que modifican el registro, pues son las altas, que son las inserciones, las bajas o los borrados, y las actualizaciones o cambios. Ahora bien, las formas normales son 6, y estas reglas o estas formas normales tienen una característica que van de afuera hacia adentro. Es decir, yo no puedo llegar a segunda forma normal si no he pasado por la primera. O sea, no se soluciona aplicando directamente la tercera y ya llegué. No, tengo que hacer un análisis ordenado. Primero la primera, luego la segunda y al final la tercera forma normal. Estas formas normales pues están, se han presentado y se mejoraron con el tiempo. Las primeras en presentarse fueron a principios de los 70 y son las 3 primeras formas normales. Después surgen las otras 3, ya para finales de los 70, pero por convención para los sistemas transaccionales solo se llega a tercera forma normal. ¿Sí? En sistemas transaccionales son estos sistemas que nosotros tenemos como proyecto donde vemos compras, vemos ventas, vemos citas, vemos inscripciones, vemos calificaciones. ¿Sí? Y estas 3 formas normales son a las que nos vamos a dedicar. Estas otras 3 también son importantes, pero ya no es funcional para un sistema transaccional tenerlas, porque si se van a dar cuenta que la tendencia o la solución a una forma normal regularmente es dividir en columnas o dividir en tablas. Entonces ya estas formas normales hacen o alentan mucho la base de datos o no son funcionales, pero sí son importantes ya para nivel de investigación. ¿Sí? Para nivel de investigación, por ahí a los que les interese tener un posgrado, hay mucho que todavía analizar, observar o trabajar con las demás formas normales. Estas formas normales, las primeras, incluida la cuarta, que es la forma normal Boyce-Codd, trabajan con la dependencia funcional entre los atributos, y eso es lo que nos interesa que quede claro en esta asignatura. Las dependencias funcionales entre los atributos. Ya lo demás sí está para conocimiento, pero no va a ser el grueso de nuestro enfoque. Nosotros nos vamos a llegar a tercera y ya. Bien, para empezar las formas normales, ¿sí? Tengo que aclararles algo y quisiera pedirles algo. Fíjense. Para las formas normales, regularmente cuando estamos en presencial, yo les pido que se las aprendan de memoria, ¿sí? Y cuando no se las aprenden de memoria, no pueden entrar a clase. Y si no se las aprenden, me tienen que hacer planas. Yo aquí no puedo pedirles que hagan eso, ¿sí? No puedo pedirles que hagan eso porque aunque les pida que se las aprendan y se las pregunte con cámara abierta, pues yo sé que pueden tener al lado el cuaderno, al lado los apuntes y no va a pasar. Entonces no tiene caso perder tiempo con algo que no podemos garantizar. Pero sí quiero apelar a su interés por la materia y
Y que me hagan caso, yo sé que no, digo, ¿cómo les explico? Hay mucha información en internet. Yo sé que van a buscar muchos videos y está bien, la verdad es que está bien que traten de reforzar estos ejercicios, pero he notado que en este tema en particular, los videos que están publicados están incompletos o son erróneos. No alcanzan a describir correctamente y los confunden más que enseñarles lo que corresponde a normalización. Las formas normales no son de interpretación, no es lo que yo he entendido, lo que alguien más entendió. Las formas normales se aplican prácticamente de manera textual. Tienen que cubrirse pues, textualmente a rajatabla. Las formas normales no son largas, no es más que un párrafo corto cada forma normal. Entonces, estas diapositivas que les estoy poniendo, sí quiero que hagan un esfuerzo por aprendérselas y también tomen nota de las notitas que les pongo en colores, porque ahí les estoy poniendo con colorcitos qué significa cada parte de la forma normal. Y es que las formas normales no es que sean difíciles, es que es un vocabulario que no tenemos en el día a día. No es algo a lo que estemos acostumbrados a llamar, ¿sí? Entonces, ahorita que veamos las formas normales y que les dé los ejemplos, si algo no queda claro, con toda confianza díganme para yo ver de qué manera refuerzo el concepto. Obviamente vamos a ver muchos ejercicios. Primero vamos a hacer ejercicios chiquitos y luego vamos a hacer uno grande con el mismo caso de estudio que teníamos del primer departamental, que es el caso del hospital, pero sí es importante que quede claro, ¿sí? Porque las formas normales no son sencillas, ¿vale? Entonces, bien, les voy a compartir ahora sí las formas normales. La primera, ¿sí? La primera forma normal está acá. Me dice una relación, ¿sí? Empezando por eso. ¿Qué les dije que era una relación en términos del modelo relacional? ¿Qué es una relación? Contéstenme. Niños, ¿qué es una relación? Hola, hola, buenos días, despierten. Clase de construcción de base de datos, ¿qué es una relación? Es una correspondencia, profesora. No, eso era en el modelo relación, en el modelo entidad relación. En el modelo relacional, ¿sí? ¿Qué es una relación? Acuérdense que yo les dije, y de hecho la primera clase vimos una tablita de conceptos, donde yo les decía que las equivalencias y les iba poniendo en el modelo entidad relación, sí es el verbo de asociación entre tablas, pero en el modelo relacional, ¿qué es una relación? ¿Una representación de datos? ¿Qué es una relación? Apuntes, ¿qué pasó con esos apuntes? Niños, despierten, háganme caso, no me gusta hablar sola. ¿Sí nos está escuchando, ¿Qué Miss? es una relación? Miss. Profesora, ¿cómo están respondiendo? ¿Me escucha? ¿Ah? Voy a llorar. ¿Qué es una relación? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se fueron a desayunar? ¿Ya me abandonaron? ¿Qué es una relación? Miss. Proveedor. Hola, hola, hola. ¿No nos escucha, maestra? ¿Sí nos oye, profesora? Si no me hacen caso, voy a dar tema ¡Profesora! previsto.
Graben No. todo. Maestra. Profesora. Graben para que nos crean. Maestra. ¿Es en serio me van a ignorar? Que no. Profesora, Maestra, sí le estamos hablando. No nos escucha. maestra. Edson, acuérdate que no veo las manitas cuando estoy en la presentación. ¿Qué pasó, Edson? Maestra, No nos escucha. Profesora, ¿sí me escucha? ¿Quién? ¿Quién me dice algo? No nos escucha. Es Escriban. que no nos oye, profesora. ¿En serio? Entonces algo pasó porque yo no los escucho. No los escucho. ¿Y ustedes a mí sí me escuchan? Porque yo a ustedes no. Sí, no te escucha, güey. Qué porque es que barbaridad. sí. Esto está terrible. Ok, sí me escuchan, ya es algo. Sí, ya los iba a reprobar, pero dije, ¿qué pasó? Nadie me hace caso. Pero sí, ya vi. Pero no, de verdad no los escucho. No sé qué está pasando. A ver. Creo que ya. A ver, ¿alguien intenté hablar? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, ya. Ya. Regresaron. ¿Qué es esto? Sí, ya estaban bien espantados. Sí, hacen bien. Hacen bien en espantarse porque sí, cuando me enojo muy feo. A ver, otra vez. Ahora sí, ¿qué es una relación? Excelente, gracias. Ahora sí, una tabla. Vamos bien. Una tabla. Eso es muy importante porque a veces se confunden y creen que cuando hablamos de la relación ya estamos hablando de cómo se relacionan las tablas, de cómo están asociadas. Y no. Una relación es una tabla. ¿Qué quiere decir? Que cada forma normal la vamos a aplicar a cada tabla de información que me dé mi cliente. Si mi cliente lleva su registro en una libreta y esa es la única que tiene, esa es su tabla de datos. Si lo lleva en hojas de Excel, las hojas de Excel que me dé son sus tablas o sus relaciones de datos. Cada una tiene que cumplir con cada forma normal. ¿Qué quiere decir? Que en un esquema, si una relación, una sola, no cumple con las formas normales, todo el esquema no cumple con la normalización. Entonces, yo tengo que analizar todas las tablas, ¿sí? Todas las tablas de mi esquema. Entonces, me dice, una relación se encuentra en primera forma normal si y solo si todos los dominios, ¿sí? Cuando empezamos a ver precisamente esta parte de nuevos conceptos de cuál era la diferencia entre el modelo entidad-relación y el modelo relacional, por ahí surgió este concepto de dominio. ¿Qué es el dominio? Acá está con colorcito, palabra en rojo, esta es la definición. Es el conjunto de todos los posibles valores de un atributo en una relación. Es decir, yo tengo mi tabla de datos, cualquier tabla de datos que me haya proporcionado mi cliente. Cada columna de datos que tengo tiene un dominio, es decir, tiene un conjunto de valores posibles. Por ejemplo, en un nombre, el conjunto de valores posibles son las letras del abecedario, de la A a la Z en mayúsculas y minúsculas, pero nada más. No caracteres especiales, no números. En un número telefónico, ahí, por ejemplo, el dominio son los números que yo puedo guardar, no puntos decimales, no negativos, solo números enteros. Entonces, cada columna va a tener eso, un dominio, cada atributo tiene un dominio, un conjunto de posibles valores. Por ejemplo, aquí el turno en UPIXA tiene dos posibles valores. Hay turno matutino, turno vespertino, en el caso de las secuencias. Y en el caso de las carreras, pues solo son las que se ofertan en UPIXA. Solo tenemos ingeniería en informática, ciencias de la informática, ingeniería industrial, administración industrial, transportes y automotrices, no más. Cualquier otra cosa fuera de eso está fuera del dominio, ¿vale? Y luego me dice todos los dominios simples subyacentes de los atributos. En conjunto, esa oración me dice que cada atributo tiene su propio dominio, que no los comparten, que no porque son una misma tabla van a tener el mismo dominio.
que cada columna tiene sus propias características, su propia definición, su propio tipo de datos, su propio tamaño, su propio conjunto de valores necesarios, ¿sí? Hasta aquí, eso es lo que me dice. Entonces tenemos, primero, que una relación es una tabla y que esta tabla tiene o se compone de atributos y que estos atributos tienen un dominio específico. Los dominios no son compartidos, ¿no? Que cada columna va a tener un conjunto de valores posibles. Pero además dice que estos conjuntos de valores posibles o estos datos, estos registros, estas tuplas, deben de cumplir con dos características. Por un lado, contener valores atómicos y monovalentes. ¿Qué es eso? Fíjense, ya quedamos entonces que el proceso de normalización es analizar datos, analizar registros. Para analizarlos, los datos regularmente se organizan en tablas. Entonces, yo voy a ver cómo tiene organizado mi cliente sus datos, sus tablas, y voy a ir tabla por tabla, columna por columna, revisando estas dos características. ¿Qué es cada una? Cuando hablamos de valores atómicos, ¿sí? Hablamos de esto, que el atributo, la columna, ¿sí? De esa tabla, está en su mínima expresión, que esa columna yo ya no la puedo dividir en más. Por ejemplo, casos típicos, el nombre del alumno. El nombre de un alumno, yo sí lo puedo dividir. El nombre de un alumno, yo puedo desagregarlo en nombre o nombres, apellido paterno y apellido materno. Y en conjunto esos tres me dan el nombre completo. Yo puedo tener una dirección y la dirección por sí sola no es atómica. Yo la puedo dividir en calle, número, colonia, código postal, entidad federativa o los datos de la dirección que a mí que yo necesite, ¿sí? O que yo vea que se están manejando en las tablas. Entonces, eso es que los valores sean atómicos. Analizar que ya están en su mínima expresión semántica, que ya no puedo yo separarlos para su almacenamiento. Ahora bien, tenemos, ¿o por qué hacemos esto? Por las oportunidades de error que se pueden presentar al momento de almacenar un dato. Y esto está relacionado con los tipos de datos que manejan en todas sus materias de programación. Fíjense. Tipos de datos comunes, yo tengo de tipo carácter, ¿sí? Digamos que yo defino una columna en una tabla de tipo carácter de una posición, una sola posición en un carácter. ¿Qué valores yo podría guardar en esa columna? Los escucho. Otra vez los tengo que reprobar. No, por favor. No. Ya escuché que sí pueden abrir el micrófono. A ver, ¿qué puedo guardar en un carácter de una posición? Rápido, rápido. Cualquier letra, ¿Y qué más? también números. Letras, números, caracteres especiales. ¿Cuántos son? ¿Cuántas opciones tengo? Ay, lo van a googlear. Casi puedo verlos. 256 caracteres, que son los ASCIIs. Si ese dato fuera numérico, un entero, vamos a dejarlo como entero. ¿Cuántas opciones tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Y cuántas son? Despierten.
¿De números enteros? Ajá. ¿Cuántos son? En una posición, ¿cuántos son? Del 0 al 9. Del 0 al 9, son 10 opciones. Es lo mismo entonces que yo defina un atributo de una posición tipo entero que defina un atributo de una posición de tipo carácter. Pues no, no es lo mismo. Porque, fíjense, imagino que ustedes ahorita están en tercero, deben de llevar una materia que se llama... Ay, se llamaba Ingeniería de Requerimientos, pero no sé si se quedó igual. Pero bueno, la tendrían que estar llevando a la par. Esta materia, ahí al final llevan una unidad de aprendizaje, van a tener una unidad de aprendizaje que se llama calidad. Y en calidad van a ver un término que se llaman métricas, métricas de calidad. Las métricas son un conjunto de características que se pueden medir y me dicen a mí la calidad de, el software en ciertas etapas y en ciertos momentos. Hay una métrica que se llama oportunidades de defecto. Oportunidades de defecto son las oportunidades que yo le doy a un cliente, a un usuario, de que se equivoque. ¿Sí? Fíjense. Hablando para que lo entiendan de un carácter, de un atributo, de una posición de tipo numérico, yo podría estar hablando del nivel de las unidades de aprendizaje. ¿Sí? El nivel de las unidades de aprendizaje es un número entero, ¿sí? Y las unidades de aprendizaje van a tener diferentes niveles, ¿sí? Me parece que para su plan de estudio solo hay hasta 4 niveles, 5, creo que 5, va a haber hasta 5 niveles. Entonces, el dominio para el nivel de las materias, ¿sí? El nivel en las materias, solo puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. Cualquier otra cosa fuera de eso está fuera del dominio, ¿no? 5 o 6, no estoy segura. O sea, 0, no puedo guardar 0. No puedo guardar 8, no puedo guardar 9. Eso sí es definitivo. Entonces, eso sale del dominio, ¿sí? Esas son mis oportunidades de defecto. Pero cuando yo lo tengo así bien, bien claro, que solo es del 1 al 7, vamos a ponerle, del 1 al 7, mis oportunidades de defecto, si tengo 7 opciones, son 6, menos una, porque solo una es la correcta, el nivel apropiado para cierta materia. Entonces, cuando yo no lo defino correctamente, ¿sí? Exponencio las oportunidades de error, ¿sí? Si yo lo dejo simplemente abierto como un entero, abro esas posibilidades. Y en lugar de ser 6, ahora van a ser 9, ¿sí? Cuando hablo así es poquito, pero cuando hablo ya de un carácter, esto se exponencia, fíjense. Ahora hablando de un carácter de tipo, bueno, más bien un atributo de tipo carácter de una posición. La carrera en UPIXA. Y eso lo pueden ver en su secuencia. La carrera en UPIXA, entonces quedamos que solo son 6. N si es ingeniería en informática, C si es ciencias de la informática, I si es ingeniería industrial, A si es administración, T si es transportes y S si es automotrices. Cualquier otra letra sale del rango. Pero si yo no tengo bien claro el dominio y se queda simplemente como un atributo de tipo carácter, yo podría meter cualquier ASCII, o sea, 256 opciones. Al ser solo una la correcta, la carrera correcta, me deja 255 opciones para que el usuario se equivoque, para que tenga un error de dedo. Entonces, es por eso que aquí tenemos que analizar y tener bien claro el dominio, lo que es el dominio. Por ejemplo, para el turno, ¿cuál sería el dominio del turno? Solo 2 letras. Y bueno, estoy analizando la secuencia, ¿no?
Solo hay M de matutino y V de vespertino. Ese es su dominio. Si yo lo dejo abierto a que solo es un carácter, se transforma de una oportunidad de error a 255. Entonces, ¿qué pasa cuando yo los campos los necesito más grandes? Que las oportunidades de error se exponencian, se convierten en más grandes, ¿sí? Ustedes en algún momento, no sé si ya lo vieron o lo van a ver, en matemáticas hay un tema que se llama combinaciones y permutaciones. Entonces, eso me ayuda a entender esta parte. ¿Qué pasaría si yo el número de la secuencia lo intento guardar en un atributo de tipo carácter de 5 posiciones? ¿Sí? 5 posiciones, porque así está. El 3 del nivel, la letra de la carrera, la letra del turno y el diferenciador por semestre y por secuencia. Si yo lo trabajara de manera conjunta como un solo atributo, ¿sí? ¿Cuántas oportunidades de error tendría? ¿Sí saben cómo calcularlo o les digo? No, ¿verdad? No saben. A ver, diga. No, profesora. Serían 256 a la quinta potencia. ¿Cuánto es eso? Rápido calculen. Calculadora. 256 a la quinta. 1.095 me sale. Pero a la 10, bueno, a la 10 Por con 10 no a sé la cuántos. 12. Ajá, por 10 a la 12. O sea, ya estamos hablando de, no, pues, un montón de datos. Ya nos pasamos de los billones, ¿sí? Esas son todo el conjunto de combinaciones y permutaciones que se generan en un carácter de 5 posiciones. Entonces, imagínense si se quedara así, la oportunidad de error sería muy alta. Entre más alta la oportunidad de error, definitivamente el usuario se va a equivocar. Estaría bien entonces que el usuario pudiera guardar N3M31, primero la letra y luego el número. ¿Sería correcto eso? ¿Sí o no? No, profesora. No, no, exactamente no. Eh, ¿Qué pasa aquí en términos de datos, de estructura? Si bien vamos a ver más adelante en la siguiente materia que hay muchas formas de validar este dato, ¿no? Que podemos tener un procedimiento para que lo valide antes de guardarlo. Pero desde la misma estructura yo lo puedo blindar, yo puedo minimizar el error. Y si se les pasó en la interfaz, garantizar en la estructura que definitivamente esto no se va a guardar de manera errónea. Pasa cuando tenemos, por ejemplo, esta secuencia. No es lo mismo tener una probabilidad de error de 256 a la quinta, que me da un chorro de datos, ¿sí? A tener los dominios definidos uno por uno y decir que del primer carácter su dominio es de 7, ¿sí? Porque son 7 valores los que puede tener el nivel, que de la carrera son 6, porque solo hay 6 carreras, que del turno solo son 2, porque solo hay dos carreras, y que de la secuencia, bueno, esa sí es un poquito más alta, porque sería hasta el 88, porque solo se presentan en 8 semestres. Entonces podría haber hasta 88, por decirlo así. ¿Cuánto me da multiplicar, alguien rápido? 7 por 6 por 2 por 88. 7 por 6 por 2 por 88. 7.392. Bueno, ya es algo que puedo decir, ya no está por 10 a la no sé cuántas.
se reduce muchísimo la probabilidad de error. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí se nota la diferencia entre los más de billones y los 7,000 y cacho? La diferencia es muchísima. Entonces, por eso tratamos de dejar los valores en su manera atómica, para minimizar las oportunidades de error, para definir con mayor precisión el dominio de un atributo. Y nosotros podemos hacer eso porque los sistemas relacionales me proporcionan lo que sería como la operación inversa. Si yo puedo separar, también puedo volver a unir. Si yo en estructura, en mis tablas, decido por atomicidad guardar en una columna el nivel de la materia, en otra columna la carrera, en otra columna el turno, en otra columna el número de la secuencia, no importa, o sea, la estructura lo único que va a hacer es cuidarme que en el primero solo meta números, porque le puedo definir un tipo de dato numérico, que en el segundo sea carácter y además de carácter definirle qué rango de datos, y el tercero igual y el cuarto numérico. Y eso me va haciendo o acotando las probabilidades de error. Y yo puedo hacer eso porque tengo la operación inversa. Yo tengo una función de carácter que me permite concatenarlos y para el cliente que sea transparente. El cliente no va a notar, no va a ver que yo en mi estructura lo tengo guardado todo por separado. Él va a verlo de forma normal porque yo se lo puedo poner del color, del tamaño y de la forma que quiera, ¿sí? Si lo quiere junto, pues junto se lo pondré como estamos acostumbrados a la 3NM31, pero internamente yo tengo la opción de desagregarlo por atomicidad en la relación, ¿sí? Por atomicidad y guardarlo de manera separada, ¿sí? Y eso lo que hace es minimizar las oportunidades de error en los datos para darle menor opción a que se equivoque y me ponga primero una letra y luego un número, o que me ponga esto bien y al final por acá se le vaya en lugar de 31, a lo mejor me pone una letra al final. Hace eso, que por estructura, sea como sea que se haya definido la interfaz o que se quiera meter el dato directo a la base de datos, se limpie o se garantice que no va a haber ese tipo de errores. ¿Sí se entiende un poquito esta parte de por qué se buscan los valores atómicos? Sí, profesora. Ok, ahora, esta es una forma, ¿no? La estructura. Les digo porque más adelante vamos a ver en la siguiente materia, ustedes llevan una materia que se va a llamar Administración de Base de Datos, se ve el complemento procedural de las bases de datos. Y nosotros tenemos, ya que entendimos cómo se trabajan las bases de datos, para qué me sirven, cómo se hace, cómo se administra, cómo se gestiona, yo tengo al final que balancear qué me conviene más o qué es más óptimo. Manejarlo así por atomicidad o tener un procedimiento almacenado que haga la validación antes de la inserción. Entonces, bueno, ahorita no quiero que se revuelvan. Vamos a ver primero atomicidad y espero que más adelante esto quede claro, que hay casos especiales, que se llegan a manejar no por estructura, sino con procedimientos de validación. ¿Sí? Con procedimientos de validación. Pues ahorita la atomicidad es esta. Se pensó cuando se propuso en los 70s esta parte, que el dato estuviera en su mínima expresión para minimizar errores, que si son números vayan con números, si son letras vayan con letras, pero que tienen un significado. No quiere decir que vamos a dividir el nombre en su primera letra, la segunda letra y la tercera. El nombre de una persona sigue siendo el nombre de una persona, sino que está en su mínima unidad semántica, es decir, que tiene un significado, que tiene una razón de ser.
No se trata simplemente de hacer columnas letra por letra, ¿vale? Sino que tenga significado. Eso es un valor atómico, que esté en su mínima expresión, pero con sentido. Y ya que yo logro en una tabla tener todas mis columnas en su mínima expresión, ¿sí? Lo que tengo que buscar o que tengo que analizar y evaluar es la monovalencia. Y aquí es donde en muchos de estos videos, que está bien que vean porque tienen que reforzar lo que aquí se ve, en estos videos no se explica de manera correcta. Por definición, ¿sí? Yéndonos a su raíz etimológica, ¿sí? A la lógica básica, monovalencia es mono, uno, y valencia, valor. Estamos buscando un solo valor por ocurrencia. ¿Pero ocurrencia de qué? De la relación que estoy revisando. Entonces no es tan simple como decir, vamos a buscar los datos que se repitan, porque eso es lo que dicen la mayoría de los videos. No es así. Estoy buscando la monovalencia o que un dato exista una sola vez por ocurrencia en relación o en términos de la tabla o relación que estoy analizando, ¿sí? Eso es un poquito complejo porque he visto muchos ejercicios que suben de repente a internet y desde aquí, como es confuso y como no se entiende, quieren hacer muchas cosas que no corresponden a la normalización, ¿sí? Entonces hay que poner atención en esto. Para cuando estudien, ¿sí? Por eso les recomiendo, apréndansela tal cual, no es de interpretación, es lo que es lo que está ahí, lo que se tiene que cumplir, no más ni menos. Y para entender cada término, que a veces es lo que nos hace como choque en el cerebro, ¿sí? Vayan tratando de también aprenderse esas definiciones. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es una relación? ¿Qué es monovalencia? ¿Qué es un valor atómico? ¿Qué es una dependencia funcional? Ahorita las que veamos, ¿vale? Para este ejemplo, estoy tomando como base un ejercicio que está en el librito naranja que ya les he comentado, en el libro naranja de bases de datos. Este ejercicio me gustó en ese libro porque está completo, sí tiene de todo lo que necesitamos para evaluar las formas normales. Cuando yo veo estos datos, tengo sucursal y número de factura, tengo una fecha de factura, tengo una forma de pago, tengo un código de cliente, un nombre de cliente, un código de artículo, el nombre de los artículos, la cantidad de ese artículo, el precio unitario, el subtotal y total. En cuanto yo lo veo, digo, pues son las ventas en una papelería, ¿no? Son las ventas o la facturación de las ventas en una papelería por los datos que estoy revisando, pero ya los veo. Yo veo el ejemplo de los datos que están ahí, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dice, considérese que es una sola tabla. Obviamente no la pongo de corrido, pues porque no cabe o no sería, no se apreciaría de manera correcta, ¿no? Tenerlo en una sola tabla. Entonces, considerando que es una sola y que está de corrido, yo veo eso, analizo y veo, pues, son datos como de facturas de las ventas de una papelería, ¿sí? Por lo que se ve en los datos. Lo primero que me dice la forma normal, pues es que cada columna va a tener su dominio de información. O sea, estas son fechas, estos son caracteres, estos son números, estos son nombres, estos son otros números. Pues estas son descripciones de artículos, números, pero números decimales. O sea, cada uno tiene su propio dominio. Ahora, ¿qué tengo que cuidar en estos dominios o en estas columnas? Primero, que los valores sean atómicos, o sea, es decir, que yo ya no los pueda desagregar en más, que ya estén en su mínima expresión. Empezando por acá, esto hasta está fácil porque me lo dice desde el título. Dice que esto es la sucursal y el número de factura. Entonces, yo aquí entiendo, ¿sí?, que son dos cosas, que por un lado está la sucursal y por otro lado está el número de factura.
Son dos atributos que yo puedo dividir esta columna en dos atributos. Por un lado, tener la sucursal y por el otro lado, el número de la factura. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo lo dejo igual? Así como están los datos por como los veo, ¿qué tipo de dato me serviría para yo poder guardar este valor? Para yo poder guardar el 01-500, ¿qué tipo de dato yo tendría aquí? ¿Entero? 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 Entero, ¿no? ¿En serio? ¿A poco en un entero yo puedo guardar un guioncito? Bueno, sí, ese sería un string. Entonces es un string. Así como está, si yo lo quisiera guardar completo, es un carácter. Es un carácter de 6 posiciones. Para yo poderlo guardar exactamente así, son 6 posiciones. Y volvemos otra vez a mi 256, pero ahora la 6. Entonces otra vez es un numerote de errores que se pueden cometer. Entonces, ¿y qué pasa si yo cumplo mi forma normal? Y digo, a ver, si estas son dos cosas y yo lo puedo dividir, pues quiere decir que yo puedo tener por un lado el 01 y el 02, que son las sucursales, y por otro lado el número de la factura que corresponde, que son estas 500 y 501, ¿sí? Entonces, ahí sí, si yo ya los separo, yo ya puedo tener enteros. Puedo tener enteros y al tener enteros, no es lo mismo tener 256 a la sexta que tener, en este caso serían 10 al cuadrado. 10 al cuadrado y aquí pues otro 10 pero al cubo. O sea, definitivamente no es lo mismo. Se reduce muchísimo. Y les decía, yo puedo hacer esto porque tengo la operación contraria. El manejador me permite hacer lo contrario, volverlos a unir. Aunque yo en estructura los separe para guardarlos y para minimizar los errores, yo al cliente, esto es transparente para él, se lo puedo volver a pintar junto y con su guioncito, porque tengo funciones de carácter, funciones que me permiten transformar a mayúsculas, transformar a minúsculas, sustraer una parte de una cadena, concatenar, ¿sí? Estas funciones de carácter. Si han trabajado un poquito con Excel, todas las funciones de carácter que tiene Excel se pueden aplicar de manera directa en el manejador de base de datos. Entonces eso me permite que yo pueda hacer eso. La atomicidad se resuelve dividiendo en columnas. Entonces, como este dato no es atómico, porque por un lado está la sucursal y otra cosa es el número de factura, yo puedo dividir esta columna en dos y darle a cada una su propio dominio de tal manera que se minimizan las oportunidades de error. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profesora. Perfecto, perfecto. Y sigo analizando. ¿La fecha ya es atómica? ¿Qué opinan? ¿La fecha ya es atómica? Yo digo que sí. Sí, ¿por Creo qué? que sí, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no la separo en día, mes y año? ¿Por qué? Porque aumentaría el tamaño, el número de errores. Pero además no es solo eso, sino que yo ya tengo un tipo de dato fecha. Así como tengo numéricos, tengo caracteres, tengo fechas. Y además ese tipo de dato fecha no está solito, viene acompañado de un conjunto de funciones también. Un conjunto de funciones que me permiten separar de estas fechas lo que yo quiera, que me permiten hacer operaciones con fechas, que me permiten, no sé, transformar estos datos y que en lugar de aquí aparezca 01, si el cliente lo quiere como enero, que aparezca enero.
sea, ya hay un tipo de dato que así lo permite. Hace mucho tiempo no se manejaba así. Hace muchísimos años, pero muchísimos años, nos hacían hacer programas que validaran fechas y teníamos que desagregarlo todo en día, mes, año y validar que fuera un día válido, validar que fuera un mes válido y validar que fuera un año válido. En este caso, pues no, ya existen tipos de dato fecha. Y el tipo de dato fecha ya es atómico, ¿sí? Porque viene en conjunto con todas estas funciones que me dan ventajas para administrar las fechas. Ahora, en la forma de pago, pues ya es atómica, ya no hay manera de que la E la divida en menos, ¿no? El código del cliente también, el nombre también, y el nombre aquí es atómico porque estoy viendo que lo que se guarda es como un nombre corto, no es no es un nombre formal o estricto de nombre, apellido paterno, apellido materno, sino simplemente es un nombre corto para identificar al cliente. Código de artículo ya es atómico, el nombre del artículo ya es atómico, la cantidad ya es atómica y de estos datos pues, también ya son atómicos, ya no los puedo separar. Entonces tengo que para la primera forma normal, para cumplir con el atributo de atomicidad, basta con que yo separe la sucursal del número de factura. ¿Hasta aquí estamos bien? De momento creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo lo sé, cuando yo explico todo es fácil, ya cuando los pongo a hacer ejercicios es cuando ya empiezan las dudas. Sí, ya es cuando dicen, ¿qué dijo? ¿Qué era eso? Ah, está bien. Eso es normal y está bien. Mientras sea en clase, todo está bien. Porque ya cuando es trabajando, no, ahí sí ya no está nada bien. Entonces, ya cumplimos con esa primera parte. Ya analizamos atomicidad. Pero ahí no termina la primera forma normal. La primera forma normal también me habla de monovalencia. Y para la monovalencia, les decía, yo tengo que analizar que los valores existan una vez por ocurrencia, pero dependiendo de lo que estoy analizando. Si yo aquí dije que estoy analizando las facturas de una venta, yo tengo que analizar. ¿Cada factura de una venta le pertenece solo a una sucursal? Pues sí, ¿no? ¿Cada factura de una venta tiene un número de factura? Pues sí, también. ¿Cada factura de estas ventas tiene una sola fecha registrada? Pues sí, cada factura tiene su fecha. No conozco yo facturas que tengan más de una fecha. ¿Cada factura tiene una sola forma de pago? Sí. No hay facturas que te acepten la mitad en efectivo y la otra mitad en transferencia. O sea, serían dos facturas distintas. ¿Cada factura se le emitió solo a un cliente en particular? También. De hecho, para que lo vean en general, tenemos solo 3 facturas. La factura 500 de la sucursal 1, la factura 501 de la sucursal 2 y la factura 2 la factura 500 de la sucursal 2. O sea, solo tenemos 3 facturas en este ejemplo. Entonces, cada factura le pertenece solo a un cliente. No es que tengamos una factura para 2 personas. Para cada factura hay un solo cliente registrado. ¿Para cada factura tengo solo un artículo vendido? No, aquí esto ya no es monovalente. Cada factura tiene diferentes números de artículo vendidos. La factura 500 de la sucursal 1 tiene 3 artículos registrados. La factura 501 de la sucursal 1 solo tiene un artículo registrado. La factura 500 de la sucursal 2 tiene 2. Entonces ya no es monovalente. Aquí empieza a dejar de ser monovalente. Y luego subtotales, salvo el total de la factura, que solo es un solo total para cada factura, los demás no son monovalentes.
¿sí? Pero para detectar eso, yo tuve que entender primero qué estoy revisando. Porque si me voy simplemente como lo que de repente dicen los videos, de buscar los datos que se repiten, pues aquí hay un montón que se repiten. Mira, aquí se repiten estos, se repiten estos, se repiten estos y se repiten muchas cosas, pero algunas hasta sin sentido, ¿no? Entonces no es que se repitan datos, es buscar que por cada tupla, ¿sí? Tupla que estoy analizando, le corresponda solo a un valor del registro, de la tabla. Si yo analizo ventas, es que la venta solo tenga una que, en este caso, que le pertenezca a una sucursal, que le pertenezca, que tenga solo un número de factura, que se haya emitido en una sola fecha, que solo tenga una forma de pago, que la factura le pertenezca a un solo cliente, que solo tenga un total final de facturación. Eso es monovalente. ¿Qué ya no es monovalente? Pues que por cada venta que yo registre aquí, por cada factura, tengo diferentes códigos de artículo, diferentes nombres, diferentes cantidades, diferentes precios y diferentes subtotales. Eso hace que esta tabla, aun cuando yo ya hubiera separado estas columnas, no cumpla la primera forma normal porque no es monovalente, ¿sí? No es monovalente. Y en este caso, la monovalencia se resuelve dividiendo entre tablas. Yo tendría que tener o dejar la tabla de origen y llevarme a otra tabla todos los atributos que no son monovalentes. Pero no puedo simplemente separarlas así. Yo tengo reglas que seguir. Primero, cada relación tiene que tener nombre. No puedo simplemente sacar una tabla y ya tener una tabla de datos. Yo le tengo que dar un nombre. Después yo tengo que tener mi llave primaria en mi tabla de origen para saber cómo distingo los datos y poder establecer una referencia con la otra tabla. Y esta referencia, esta llave foránea, va a depender de la cardinalidad. Entonces, fíjense, si yo dejo por un lado que en mi relación de facturas o de ventas o facturación de ventas, como yo le quiera llamar, porque yo soy quien determina cómo se llaman estas entidades, ¿sí? Dejo lo que habíamos dicho, la sucursal, la factura, la fecha, la forma de pago, el código del cliente, el nombre y el total de la factura. Y del otro lado, estas otras partes, de aquí para allá, yo necesito analizar cómo se va a relacionar o cómo quedan relacionados esos datos. Por cada factura, yo tengo diferentes artículos vendidos. Por cada factura, yo tengo N detalles de factura. Al estar el N de la cardinalidad abajo, quiere decir que en esta relación que sale, me tengo que llevar la llave foránea. Me tengo que llevar la referencia de esta tabla de origen. Entonces, lo primero que tengo que tener es la llave primaria de esta tabla de origen, porque lo que yo decida aquí como llave primaria, me lo tengo que llevar acá como llave foránea. ¿Por qué? Por la cardinalidad, porque una factura tiene varios detalles de factura, porque una venta tiene varios artículos vendidos, ¿sí? Entonces, analizo la primera. En la primera, yo tengo que si analizo uno por uno, sucursal no me sirve para identificar las facturas. El número de la factura no me sirve porque yo aquí estoy viendo que hay una factura 500 de la sucursal 1 y una 500 de la 2. La fecha, si bien aquí no se repite, sería absurdo que yo delimitara a una empresa para que solo pudiera vender una factura por día o registrar una factura por día. Eso sería absurdo. Pues aunque aquí los datos no se nota que en una misma fecha puedo tener varias facturas, pues eso es hasta sentido común y lógica. En formas de pago, pues tampoco, porque voy a tener diferentes facturas con la misma forma de pago. No me sirve ninguno de estos para identificar de manera unívoca el registro de la venta o esta factura de venta.
Entonces necesito buscar, se descarta que pueda yo tener una llave primaria y tengo que buscar la combinación que me haga única a cada factura. Y yo encontré o decidí pues que la sucursal y el número de factura. A lo mejor por ahí, dependiendo de los datos que se nos presenten, pues me conviene tener a lo mejor las fechas, ¿no? O el año, no lo sé, por los números. Aquí porque son poquitos, pero regularmente lo ideal sería analizar un año de información. Un año de información para ver qué hizo y cómo lo hizo y entender si lo que yo estoy presentando le sirve. Pero bueno, ahorita con lo que tenemos bastaría con sucursal y número de factura para determinar que esta factura es única, es a la que me estoy refiriendo. O sea, no va a haber otra factura 500 de la sucursal 2, no va a haber otra factura 501 de la sucursal 1. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, como quedamos que la cardinalidad era una factura, varios artículos facturados, yo me tengo que llevar eso que elegí como llave primaria, como llave foránea en la siguiente relación. Y esto que pongo aquí es mi redundancia controlada, que aunque yo aquí vuelvo a poner la sucursal y la factura, lo tengo, pero para hacer referencia a lo demás, para saber que estos 3 lápices los vendí este día con esta forma de pago a este cliente, ¿sí? Y que en total me pagó tanto. Eso es para lo que me sirve la llave foránea. Entonces, solo me resta la otra parte, analizar el detalle de las facturas o los artículos comprados para determinar cuál es su llave primaria, ¿sí? De igual manera, primero, porque no es regla, aquí como lo tengo, no es regla que la llave foránea tenga que ser parte de la llave primaria, tengo que hacer el análisis uno por uno. Primero para ver si tengo algún campo que me permita, que me dé el atributo de atomicidad en la tabla, ¿no? Analizando, pues ninguno cubre con ese requisito. Perdón, es que no hay agua y ya me pica la garganta de tanto hablar. Entonces, tengo el código del artículo. ¿Por qué el simple código del artículo no puedo ocuparlo como llave primaria? Porque si yo dejara, acuérdense que la llave primaria es lo que hace único los registros. O sea, si yo aquí registro el artículo 1, no puedo volver a registrarlo porque no se podría repetir. Y yo aquí veo que sí pasa eso, que yo las hojas las vendí hojas en una factura 500 de la sucursal 1, pero también volví a vender hojas en la relación 500, pero de la sucursal 2. Entonces, el simple código no me sirve. Yo tengo que combinarlo con algo más para saber específicamente que estas son 2 hojas, solo 2, y no las 8 que están acá. Entonces, es por eso que al combinarse con la factura en específico de la que corresponde este artículo, esto se hace único. Y ya no hay manera de que se repita o que yo me equivoque, a que diga, a ver, la factura 500, el producto 10, no hay manera de que me salga el de acá, porque solo hay una factura 500 de la sucursal 1 con un producto 10, ¿sí? Aunque acá también hay un producto 10 de la factura 500, esta es de la sucursal 2 y este de acá es de la sucursal 1. Entonces ya no hay manera de que me confunda, porque ya esta combinación me hace único el registro o la tupla, ¿sale? Entonces hasta aquí estas 2 tablas ya estarían normalizadas a primera forma normal, solo a primera, ¿sí? No hemos llegado todavía a la segunda. Es requisito que lleguemos hasta aquí para poder seguir avanzando. Tenemos ahora mi segunda forma normal. Mi segunda forma normal me dice que una relación se encuentra en segunda forma normal. Otra vez, tengo que analizar todas las tablas
que estoy trabajando en el proyecto. En este caso, pues tenía 2 anteriores, aquí parto de 2 tablas. O sea, las 2 tablas para estar en segunda forma normal, tienen que estar en primera, ¿sí? Ya pasó, ya lo cumplí, entonces puedo avanzar. Y además, todos los atributos no clave, ¿sí? Quedamos que todos los atributos no clave, pues son todos los demás atributos que no son parte de la llave primaria. Entonces, todo lo que está de este lado, fuera del recuadro rojo, fuera de este cuadrito rojo, son atributos no clave, ¿sí? Entonces me dice, todos los atributos no clave dependen por completo de la llave primaria. Es decir, yo aquí tengo conceptos todavía más allá. Primero, que no existen dependencias parciales. O sea, si hay dependencias completas, quiere decir que lo que estoy buscando es que no haya dependencias parciales. Pero para que haya una dependencia parcial, es requisito que existan llaves compuestas. ¿Qué es eso? Fíjense. Si yo en una tabla, a la hora de analizar, de pasar hasta la primera forma normal, encuentro que mi llave primaria es simple, ya está en segunda forma normal. Para este caso no pasa así, porque en ambos casos tengo llaves compuestas. En factura tengo sucursal y número de factura. Y en el detalle de factura tengo sucursal, número de factura y código de artículo. Entonces en ambas tengo llaves primarias compuestas. Por lo tanto, sí tengo que analizar la segunda forma normal porque cabe la posibilidad de que haya dependencias parciales. ¿Cómo puedo detectar eso, que haya dependencias parciales? Yo acá arriba, fíjense, tengo sucursal y tengo número de factura como llave primaria. Lo que yo estoy buscando es atributos de este lado, ¿sí?, que solo dependan de la sucursal o que solo estén en función de la sucursal o en este caso que solo y exclusivamente estén en función del número de factura. ¿Qué dato podría estar en función solo de la sucursal o solo del número de factura? Aquí no lo tengo, o sea, tengo fecha de factura y pues la fecha es de ambas, de esta factura, pero de esta sucursal. Esta forma de pago, pues sí es esta forma de pago, pero de esta factura en esta sucursal. El código del cliente, pues es dependiendo de la sucursal donde esté registrada. El nombre del cliente, pues igual, ¿no? Depende de ambos, no de uno solo. Pero yo si aquí tuviera, por ejemplo, la dirección de la sucursal, la extensión, el número telefónico de la sucursal o el nombre del encargado de la sucursal, ahí sería distinto, porque la dirección de una sucursal pues no va a cambiar si cambia el número de factura. La dirección de una sucursal pues depende solo de la sucursal, es la 1 o es la 2 y ya. Entonces, no hay esos casos. Esta primera tabla ya está en segunda forma normal, ¿sí? Porque cumple con este requisito de no tener dependencias parciales. Por lo tanto, todos los atributos no clave dependen por completo de la llave primaria. ¿Qué pasa en la segunda? Yo tengo 3 llaves primarias: sucursal, número de factura, código de artículo. Estoy buscando atributos que solo cambien cuando cambio de sucursal, que solo cambien cuando tengo el número de factura o que solo cambien con el código de artículo. Y este último sí es el caso. Si yo aquí elijo el artículo 2, siempre van a ser gomas. Si yo elijo el artículo 10, siempre van a ser hojas. Si yo elijo el artículo 20, siempre van a ser reglas. Por lo tanto, no es atómico, ¿sí? Digo, perdón, no atómico. No es
Hay dependencia funcional entre el artículo y el código del artículo. Ya me estoy confundiendo. Entonces, este nombre de artículo cambia en función de este artículo, ¿sí? Si yo digo el 08, siempre va a ser compuesto. Si yo digo el 10, siempre van a ser hojas. Si yo digo 20, siempre van a ser reglas. Este está en función de este. Entonces hay una dependencia parcial, ¿sí? Hay una dependencia parcial entre un atributo no clave y solo una partecita de la llave primaria, ¿sí? Que sería el código de artículo. Pero no nada más este, también tiene su precio unitario. O sea, este precio varía en función del artículo. Cambio de artículo, cambia el precio. Cambia el artículo, cambia el precio. ¿Qué pasa cuando yo tengo dependencias parciales? La dependencia parcial se resuelve o se soluciona dividiendo en tablas también. Pero yo tendría que cumplir con las mismas reglas anteriores. Si yo divido en tablas, primero tiene que tener un nombre ese conjunto de datos que yo me llevo. Entonces, si digo código de artículo, nombre de artículo y precio unitario del artículo, pues estoy hablando de un catálogo de artículos, ¿sí? Ese es fácil. Entonces, ya le puse nombre. Tengo que analizar cómo se relaciona con la tabla de origen, cómo va a quedar esa cardinalidad para determinar en dónde se queda la llave primaria y la llave foránea, ¿sí? Tengo que por cada artículo en mi catálogo, ¿sí? Cada producto que yo en la papelería puedo vender, yo puedo relacionarlo a diferentes ventas, porque yo en diferentes momentos del día puedo vender hojas, vender gomas, vender lápices, vender reglas. Por lo tanto, N se queda en detalle de facturas. Por lo tanto, código de artículos se tiene que quedar como llave foránea. O sea, ya no solo va a ser parte de la llave primaria, sino que además es llave foránea a la nueva relación que yo creé. Todo aquí ya está explicado para que cuando se los publique lo puedan consultar y si a mí se me barrió algo, puedan checar la explicación, ¿no? Acá se las puse. Acá está el por qué o qué pasa. Lo que ya les dije, pero escrito. Entonces, como resultado de mi segunda forma normal, yo tengo una nueva relación que se va a llamar artículos, que tiene como llave primaria el código del artículo, ¿sí? Y que en detalle de factura se quedó como llave foránea. Entonces, al final de la segunda forma normal, yo tengo 3 tablas. Tengo factura, que tiene una llave primaria compuesta y nada más, no tiene llaves foráneas. Tengo una relación de detalle de factura, que tiene una llave compuesta, pero que además tiene llaves foráneas. Estas dos que hacen referencia a factura y esta que hace referencia a artículos. Y tengo una tabla, una nueva relación, se llama artículos, que tiene una llave primaria simple. Este sería el ejemplo de una llave primaria simple. Esta, por ende, ya está en segunda forma normal, porque no hay manera de que existan dependencias parciales, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería la segunda forma normal. ¿Se entendió? Está un poquito enredado. Más o menos, profesora. Más o Más- menos, profesor. Sí, Más sí, o sí. menos. Yo sé. Nada más pongan atención, traten de prestar atención y les digo, si siguen mis recomendaciones de aprenderse las cosas, de estudiar lo que les digo, va a ser, y en los ejercicios intentarlo, no copiarlo, solo intentarlo, va a quedar mejor, ¿sale? Va a quedar más claro. Entonces, bueno, tenemos la tercera forma normal. Ah, no es cierto, algo que no les dije. Aquí, qué bueno que siempre lo anoto, porque si no se me olvida. ¿Por qué dejé aquí el precio unitario y por qué me lo llevé aquí? ¿Por qué creen? ¿Se me olvidó? Se me barrió. Ya estoy viejita y no sé lo que hago. ¿O por qué? ¿Por qué se imaginan que yo lo dejé en ambos lados? ¿No se imaginan nada? Porque sirve para la tercera forma. Mm, pues es que fíjense, el detalle de que yo me lo lleve acá
por ejemplo, este lápiz, es que para que yo cuando ponga artículo 1, pues siempre me diga lápiz y su precio. Entonces ya al decir 1, yo ya puedo saber qué es lápiz y al precio en el que está, al precio en el que lo estoy vendiendo. Si yo digo producto 10, siempre van a ser hojas y el precio que está publicado. El detalle por el que yo lo dejé aquí es para explicarles un factor de tiempo, ¿sí? De tiempo. Resulta que este precio es en el catálogo de artículos, en la relación de artículos, va a cambiar con el tiempo. Definitivamente van a cambiar los precios. Voy a actualizarlos y pues la tendencia es a subir, ¿no? Que suban los precios. Pero entonces, este que se queda acá es como el histórico. Aunque ahorita son lo mismo para este ejercicio, con el paso del tiempo, con el paso del día a día y de los registros, este se va a convertir en mi precio histórico, el precio al que yo vendí en su momento esas hojas, esos lápices, esos compases. Y la de acá, el precio que está acá, va a ser mi precio actual, el precio del catálogo, el precio del día a día, el precio que puedo publicar para que mis clientes lo vean. Y el que se queda acá va a ser el pasado, el precio al que lo vendí el mes pasado, el año pasado, tiempo atrás. Por eso lo puse aquí, porque a veces pasa eso, que hay como un factor de tiempo que a veces no se considera, porque eso no está en los requerimientos, no está en lo que te piden. Es algo que tú tendrías que llegar a observar, que en un momento es un valor, pero con el paso del tiempo ese valor se va actualizando y termina siendo otro. Y es algo muy común en los precios de artículos o de servicios. Publicamos uno el día de hoy y el mes que viene, el año que viene, se tiene que actualizar, sube o baja, pero cambia, ¿sí? No es estático. Y nosotros tendríamos que prever esa parte para facilitar las cosas. Obviamente sí lo podría calcular, pues porque aquí tengo el subtotal y la cantidad. Podría hacer una operación inversa y sacar ahí unos cálculos. Pero a veces resulta más complicado, más complejo la solución que tener un campo adicional como un campo histórico. De hecho, yo lo dejé hasta con el nombre igualito, pero podríamos cambiarle el nombre, no pasa nada. Solo que lo dejo igual precisamente para hacer la referencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos aquí, esa explicación. Para pasar a la tercera forma normal, ¿sí? Primero, definitivamente lo mismo que en las anteriores. Para poder llegar a la tercera tengo que estar en segunda. No hay manera de saltarme pasos o de saltarme reglas o de hacérmela fácil. Tengo que cumplir la primera, tengo que cumplir la segunda y entonces sí, analizo la tercera. ¿Sí? Ya que conseguí esta parte, lo que tengo que evaluar es lo siguiente. Me dice, ningún subconjunto, o sea que algunos atributos, no solo uno. Si es solo uno, pues no tiene sentido. Subconjunto es más de uno, ¿sí? Subconjunto de atributos no clave. Es decir, todos los que están fuera del cuadrito rojo, todos los que no elegí como llave primaria, es ahí. Si dentro de todos esos atributos no hay ningún subconjunto que tenga esto, dependencia funcional, ¿sí? Ya estaría en tercera. Pero, ¿cómo hago eso? Aquí terminé con la segunda, ¿no? Hasta aquí llegué. ¿Qué tengo que hacer en la tercera? Primero, me olvido de lo que está acá dentro del cuadro rojo, de las llaves primarias. Y mi trabajo en la tercera forma normal se va a centrar en los atributos que están a la derecha. Todo esto que está acá, la fecha de factura, la forma de pago, el código del cliente, el nombre y el total, ¿sí? En el caso de la factura, ahorita vamos para abajo. Analizo ese subconjunto de datos
y tengo que buscar que no haya dependencia funcional. Es decir, que un dato esté en función de otro, que un dato cambie en función de otro. Y en este caso está muy claro. El nombre del cliente está en función del cliente. Si yo aquí cambio esta factura y digo, ay, no es cierto, no era del cliente 1, era del cliente 107, aquí va a cambiar el nombre, porque este nombre depende de este código. Esto es una dependencia funcional entre atributos no clave. Y también surge otro concepto que está por ahí en la definición que dice dependencias transitivas. ¿Qué es una dependencia transitiva? Esto, el nombre depende del código del cliente. Y el código del cliente pues va a depender de la factura de la que estemos hablando. Cambio de factura, cambia el cliente, cambia el nombre, pero van de manera transitiva en cadenita, una tras de la otra. Por eso así se le llama, ¿no? ¿Cómo se resuelve una dependencia transitiva o una dependencia funcional entre atributos no clave? Pues dividiendo en tablas. La solución es esa, separar y generar una nueva tabla. En este caso sería una nueva tabla que comprendiera el código del cliente y el nombre del cliente. Si tuviera más información del cliente, pues se iría a esa nueva tabla, como la dirección, el teléfono o algún dato personal que me interese del cliente. Pues para el caso, pues tiene que, este ejercicio es pequeñito, pues por la parte visual más que nada, ¿no? Entonces, como resultado de la tercera, tengo que cumplir todo lo anterior. Veo el conjunto de datos, le doy un nombre, elijo o veo cómo es que se va a relacionar con mi tabla de origen y determino dónde va a quedar la llave foránea. En este caso yo observo o yo noto o yo analizo si un cliente podría tener varias facturas. Yo pues sí, ¿no? De hecho hasta sería tonto y que cualquier empresa dijera, ya le vendí a ese cliente, ya no le puedo volver a vender. Porque no, ¿cómo? Si ya me compró, ¿por qué le voy a volver a vender? Eso sería absurdo. Entonces tenemos que cada cliente puede tener varias facturas asignadas. Entonces la N está del lado de las facturas. Por lo tanto, el código de cliente, que es el que elegí como llave primaria acá, se tiene que quedar como llave foránea para no perder la relación de origen de los datos, ¿sí? Entonces, así es como queda al final la normalización a tercera de mi tabla de ventas o de facturas de venta que tenía en un inicio. Y me gusta porque tenemos de todo. Tenemos llaves primarias simples, llaves primarias compuestas, llaves foráneas que no son parte de la llave primaria, llaves foráneas que son parte de la llave primaria y no pasa nada, ¿sí? No es regla, es para entender que cada cosa se evalúa en su momento, en su orden y en su lugar, ¿sí? ¿Más o menos? Más o menos, profe. Sí, profesora, más o menos. Sí, Yo dije, ya se desmayaron y por eso no me responden. Yo sé que no es simple, ¿sí? Y poner el primer ejemplo es fácil, porque pues yo ya lo tengo hecho, ¿no? Esto es fácil, pero ya como tal el ejercicio, entenderlo, hacerlo, es lo complejo, ¿sale? Quiero dejarlo hasta aquí, vamos a dejarlo hasta aquí, para que lo asimilen, respiren, tomen sus apuntes, hagan el análisis correspondiente. Y la siguiente clase ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a empezar con unos chiquitos para familiarizarnos con los conceptos y después haremos el grande, el del caso de estudio del hospital. ¿Qué les pido? Sí les pido por favor que me estudien estas formas normales para que me agarren los conceptos, porque a veces eso es lo que los detiene. Cuando yo lo explico, pues yo me sigo de corrido, yo hablo y digo dependencia funcional, dependencia transitiva, atomicidad, monovalencia, relaciones, tuplas.
Y si yo no estoy familiarizado con los conceptos, pues va a ser complejo, va a ser un poquito tedioso y decir, ¿qué está diciendo la maestra? Ya me mareó, no sé qué dijo, qué quiso decir. Entonces, sí, por favor, aunque sean sus apuntes, transcriban las formas normales con las notitas que les puse ahí de qué es un valor atómico, qué es un dominio, qué es una tupla, qué es dependencia funcional, estas partes, ¿sí? Y la siguiente clase haríamos ejercicios, ¿sí? ¿Todo bien? Sí, profesora. Sí, Perfecto. profesor, todo bien. Perfecto. maestra. Pues mande. ¿Puedo hablar con usted al final? Sí, claro que sí. Maestra, yo yo también quería tengo un hablar. problema Ah, caray. en los apuntes. Híjole, sí, vamos a lo mismo. O sea, Ey, vamos a lo mismo. sí, profesora, también. Qué barbaridad, me van a hacer llorar. Ya ni porque les di más tiempo. Maestra, hasta me da pena decirle. Ya a mí también pasó algo. Y haces bien en avergonzarte, porque qué pena te di tantos días y no lo tienes listo. A mí también, profesora. Sí lo tengo listo, Se va a solo enojar, que maestra. justo antes de empezar bueno, ya había empezado la clase y me acordé de los apuntes y dije, Ah, yo también. ¡chin! No, ese no fue Sí. mi problema, maestra. Mi problema fue que yo al querer subirlos, bueno, se me olvidó subirlo en la semana. Entonces lo subí hasta hoy en la mañana, se supone, pero como siempre no leo lo que dice la pantalla al 100%, nada más leo al final y ya, como que me diga correctamente que está bien, pues Qué lo barbaridad. dejo, ¿no? Pero decía que no había subido correctamente, o sea, que no se pudo subir correctamente el archivo. Y dije, sí, sí, correctamente, y como leí correctamente, pues ya, lo dejé, pero pues ya hasta el final, lo chequé al final ya cuando iba a entrar a su clase, y fue cuando ahí decía letra, o sea, yo como tenía otras clases, lo dejé y dije, bueno, que se suba y ya, ¿no? Pero lo Qué chequé barbaridad. al final y pues decía que no se había subido, y por eso le mandé el mensaje rápido al último minuto, ahí en Me mi pasó tarea lo que mismo que el compañero, no maestra. pude. Me pasó lo Qué mismo. tristeza con ustedes. ¿Qué voy a hacer? Díganme qué hago. Ay. ¿Este es lo de los apuntes o lo del examen? Los apuntes primero, No, ¿no? los apuntes. Primero los apuntes. A ver, vamos a ver lo de los apuntes. Entonces, les cambio la fecha. Les doy un ratito más. Porque pues tampoco se trata de reprobar a todo mundo, ¿verdad? ¿Les parece bien a las 2 de la tarde? ¿Sí les da tiempo 1 hora para subirlo? Ay, Sí, con 10 nada más voy minutos. a cambiar el No, pues formato ya ya. sé, pero Así. mira, así como son. Ay, maestra, pues es que justo ahorita se me apaga la compu. Y famosos que son, porque Se no fue la los luz. veo, pero de verdad que me imagino sus caras de pinochos. Tengo Nada cara más, de... nada más porque me gusta mi trabajo, pero... Y estoy de buenas porque ya es viernes. Bien, ya está. Chequen si ya lo pueden Gracias, maestra. actualizar. Según yo ya, pero Sí, ya está abierto. sí, perfecto. Muchas gracias, maestra. Gracias, profesora. De nada. Y pongan más atención, ¿vale? Porque yo soy muy celosa, necesito mi tiempo, me gusta que me dediquen mi tiempo. Como buena chica necesito mi espacio. Quiero que me pongan atención, ¿vale? Pórtense bien, que tengan bonito fin de semana. Sí, profesora. Gracias, Gracias, profesora. Bye. maestra, igualmente. Sale, mis, nos vemos. Hasta luego, profesora, cuídese. Ay,